encontramos en La Ventana y en este video les vamos a enseñar todo lo que pueden hacer en este pequeño paraíso. Pues vamos a echarnos un chapuzón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, pues La Ventana es un pequeño pueblito que está a 40 minutos de La Paz y tiene este nombre porque es una zona donde regularmente corre mucho viento, por eso La Ventana. Qué ingeniosos, ¿verdad? En los últimos años se ha vuelto uno de los destinos favoritos en todo el mundo para practicar el kitesurfing, sobre todo por el clima cálido, las playas tan bonitas y porque es muy fácil llegar acá. De hecho, desde La Paz es más fácil llegar aquí que a Los Cabos, pero bueno, vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle. Pues lo primero que vamos a hacer es echarnos un chapuzón en las aguas termales. ¿Alguna vez se imaginaron que hubiera aguas termales en una playa? Pues sí, amigos, esto existe en Baja California Sur. Miren, están todas estas pocitas y el agua dentro de esos circulitos está calientita. La gente ha ido armando estas pocitas y pues se calientan estos charquitos. ¿Qué tal está esa? Está hirviendo. Sobre todo las que están más pegadas acá a la playa, que tienen menos agua, son las más calientes. De verdad, no hagan confianza, no metan el pie porque se van a quemar. Sí está hirviendo, se ve el humito ahí, el vaporcito. Oigan, yo creo que sí debe haber algo aquí abajo porque no creo que con el puro sol se caliente tanto el agua, o sea, al nivel de que esté hirviendo. Debe haber algún tema ahí abajo de la tierra. Eso, miren, Rubí ya encontró una pocita calientita, pero no tanto. Te ves bien a gusto, nena, te ves bien a gusto. Qué a gusto, amigos. Estas de en medio están bien equilibradas, como que lo calientito de los charcos de la orilla y lo fresco del mar. Apenas. Este lugar pues es la playa, así que es totalmente gratis y para llegar hicimos alrededor de 10 minutos desde La Ventana. La carretera es toda de terracería, pero cualquier auto llega. De hecho, en Google Maps sale como playa agua caliente. No hay pierde llegar acá, amigos. A veces la gente no encuentra este lugar, pero pues no hay pierde. Solamente hay que darle hasta el fondo de la terracería pasando las palapitas. A veces no la encuentran, pero pues porque la marea está muy alta y las tapa. Obviamente pues así no se pueden disfrutar. Ay, ya nos venimos a otra pocita porque donde estábamos estaba ya súper caliente, de verdad. Luego se vuelve ya un poco como intolerable, pero pues aquí uno se va recorriendo de pocitas hacia el mar. A ver si no terminamos en mar abierto, bebé. Lo que sí tienen que saber es que en esta playita no hay venta de nada. Nosotros trajimos nuestras bebidas y botanitas. Y algo que les recomendamos nosotros es que si van a estar visitando las playas de La Paz, traigan su propia sombrillita y si les gustan los juguitos como a nosotros, la hielera. Si la van a estar usando diario, les prometo que la van a desquitar. La compran el primer día que llegan, la regalan el último. Vale la pena. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar todo es felicidad. Se siente rico cuando llega la olita así, refresca. Qué gran idea a quien se le haya ocurrido hacer eso. Vean nomás, qué a gusto. Masaje de piedras calientes en el mar de Cortés. Natural. Oye, ¿cómo que traes un cangrejo ahí? Sí, aquí en la axila, mira. Ya lo vi. El Johnny. A ver, déjame le hago Saluden zoom. al Johnny. ¡Ah, sí se ve! Un cangrejito a la axila. Pues ya nos venimos a la sombrita. Hay que traerse chanclas porque las piedras y la arena también están bien calientes. Y ya se la saben, para evitar usar protector solar cuando nos metemos al mar, manga larga, sombrerito y lentes. Pues hora de seguirle y muy importante, no hay que dejar nada de basura, todo se regresa con nosotros. Miren, aquí al ladito está menos rocoso, está como que más para disfrutar de la playita y hasta hay palapitas. Oigan, pues las botanitas ya nos abrieron el apetito. Venimos a Mariscos El Cone a echarnos unos camarones. Miren, cóctel de camarón. Y Rubí se pidió unas quesadillas de camarón y una tostada de ceviche de camarón. Pues provechito con tanto camarón. Miren quién ya se agandalló mi cóctel de camarón. Devuélvelo. Ay, bueno. Uy, y la salsita de la casa está bien sabrosa. Apenas para las quesadillitas de camarón. Uy, creo que me pasé. Un chila. Pues todo muy rico y muy bien servido.
Oigan, pues a lo largo de todo el pueblito hay varias entradas para llegar y disfrutar del mar. Nosotros ahorita venimos a la playa que está al ladito del restaurante La Tuna. Bueno, más que chulada, amigos. Qué preciosura. Esta playa nos gusta a nosotros mucho porque hay red de voleibol y a veces los fines de semana se arman las retitas, se pone chido el ambiente. Entre semana la verdad es que es muy tranquilo la ventana. Miren, de hecho aquí alguien ya está a punto de volar kite. El kitesurfing básicamente es un deporte en el que utilizan un, digamos, papalote gigante y una tabla para ir surfeando por el mar con el puro viento. No utilizan motor, nada. La pura fuerza del viento arrastra el papalote y pues a uno. Miren, ya se levantó el papalote. Y aquí en el pueblito hay muchísimas escuelas de kitesurfing que normalmente trabajan durante la temporada de vientos, que es de noviembre a marzo. Ahorita que es verano, los pocos papalotes que vemos volando son de las personas pues que ya saben. Pero cuando es temporada, imagínense miles de papalotes volando al mismo tiempo. Ups, creo que venimos en la temporada incorrecta. No se crean, amigos. Aunque la ventana se ha vuelto muy popular por este deporte, hay muchas más cosas que hacer que les vamos a mostrar. Oigan, pues ya llegamos a nuestro hospedaje del día de hoy. Nos vamos a quedar en un glamping al ladito del mar. ¿Quieren room tour? ¡Sí! Bienvenidos a la carpa número 6, Cerralbo. Cerralbo se llama esta habitación. Miren nomás qué chulada, silloncito, cama king size, por acá están las toallas, una mesita con decoración acá bien bonita y no hay aire acondicionado, pero sí hay ventilador y muy importante, un enchufe para cargar los celulares. Esto es el concepto de glamping, que de hecho viene de juntar dos palabras, glamorous camping, o sea, hace como acampar pero con más comodidades. Y algo muy padre es que cada carpa o casota de campaña, como les quieran llamar, tiene su propio baño. No todos los glampings son así que muy bien chill. Piso de piedras gigantes sueltas, no hay techo. ¿Alguna vez habían visto un baño así? Son 10 tiendas en total, a nosotros nos tocó las 6, Cerralbo. Y miren, el glamping es familiar. Pedí permiso para que me dejaran hacer una toma de las tiendas con 2 camitas. Ahí los niños y ahí los papás. Oigan, las instalaciones están bien padres. Hay camastros, sillitas, columpios y también hay un bar y un restaurancito. El consumo se paga aparte. Ya nos pedimos unas cervecitas artesanales, orgullosamente de la Baja. A mí me encanta la cabotera y a José una escorpión. Negra como el alma de Rubí, amigos. A su salud, amigos. Saludcita. Saludcita con este calor. Está bien buena, pruébenla. Sí. Cuando vengan a Baja California Sur, prueben esta cerveza. ¿Qué tal esta vista, amigos? ¿Qué tal esta vista? No, vean esto. Excelente servicio para los juguitos. De hecho, estas instalaciones funcionan como club de playa, aunque no se hospeden en el glamping. Pueden pagar un day pass que es reembolsable en consumo. Hola, guapo. Miren, alguien se puso ahí abajo de mi sombrita. Al parecer hago mucha sombra. Este quiere piojito. Ay, chiquita. Qué cristalino está, ¿no? Está bien bonito el agua. Está delicioso el agua. Pues para este calor está apenas. Está excelente en su punto. Pero tienen que saber que estamos en verano, por eso se siente a gusto. Hace tanto calor que pues uno se mete al agua y pues se refresca. Pero en invierno ya también hemos venido y sí hay que ser un poco más valientes para meterse, amigos. Sí se siente más fresquivón. Miren nada más, amigos, el famoso sargazo. Venimos escapando de él de Cancún, pero como ya les habíamos dicho en nuestro video del sargazo, es un alga que existe en todo el mundo desde siempre, amigos. Entonces, aquí llega en pequeñas cantidades a comparación de Cancún, pero pues no hay que hacer confianza, amigos. No hay que hacer confianza. Ninguna playa se salva. Si seguimos contaminando, ninguna playa se va a salvar del sargazo. Qué triste, pero sí. Hace poco un seguidor nos escribió que el sargazo es la barrera natural para que ya no nos sigamos metiendo, para que dejemos de contaminar. Buena reflexión, ¿no? El mar está escupiendo toda la basura que le hemos echado, amigos.
Oigan, pues la realidad es que uno puede pasar todo el día en el glamping. Ahí pueden desayunar, comer, cenar, la playa está muy bonita, hay actividades. Ahora sí que no hay necesidad de salir. Pero pues ya nos conocen, nos gusta salir a explorar, ver opciones. Nos recomendaron esta pizzería, pues vamos a ver qué tal. Ya nos pedimos una pasta con champiñones y una pizza de 4 quesos. Las dos están buenísimas. Gracias por las recomendaciones, amigos. Provechito. Provechito, provechito. Deliciosa. Wow. La pizza tiene como un toquecito dulce, como miel. Está bien sabrosa también. Y es de las delgaditas. Platícales qué es el litro de juguito rojo que te pediste, bebé. Es una sangría también súper buena. Saludcita, saludcita. Saludcita, amigos. Oigan, pues ya nos regresamos al glamping para relajarnos un rato, contemplar el atardecer. Miren, Rubí ya movió una de las banquitas para tomar una foto. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de que Rubí haga su despapalle para la fotito? Bien, pues bien, ¿verdad que sí? Todos son así, todos son así. Aquí debería ir, amigos, aquí debería ir. Debo admitir que fue muy buena idea de Rubí, miren. Primera fila para ver el atardecer. Chulada. Chulada de Rubí. ¿Cuándo habías tenido una banquita enfrente del atardecer? A ver, a ver. Sí, muy bonito. Muy buena idea, baby. Amigos, y 3 cosas antes de irnos a dormir. La primera es que tanto en la habitación como en el baño hay iluminación. La verdad es que el baño está muy bien iluminado. Número 2, les recomendamos que usen repelente, sobre todo al atardecer. Y por último, las estrellas se ven increíbles. No olviden voltear al cielo en la noche. Buenos días, alegría, amigos, ya estamos aquí esperando el amanecer. Se ve que va a estar muy bonito. Vean, hoy amaneció un poquito fresco, me puse una chalinita y José se agarró. José se agarró la cobija del cuarto. Agustito en el camastro con la cobija. Agustito, si hace frío, amigos, si hace frío. Con la cobijita apenas. Ya está saliendo el sol, ya está saliendo el sol. Qué bonito es ver el sol por el horizonte, amigos. Qué preciosura. Ya nos hicimos nuestra sesión de fotos, de video. Ya me quitó Rubí la cobija. Ah, ya se te quitó el frío, ¿no? Anoche sí estuvo fresco, amigos, pero pues hay cobija y hay colcha. Entonces, pues uno no sufre de frío. Pero para ahorita sí hay que venirse abrigaditos o salir con la cobijita, amigos. Hora de desayunar, ya pedimos el desayunito aquí mismo en el glamping. Miren, Rubí se pidió unos chilaquilitos con huevo y yo un pan francés. Provechito, bebé. Provechito, ¿qué tal la vista? Pues todo muy sabroso y de beber yo me pedí un juguito verde y Rubí ya saben que es de las que no puede empezar el día sin su cafecito. Oigan, pues unos chavos nos dijeron, ay, por allá se ve un tiburón. Y José Luis, ¿por qué no? Vamos hacia el tiburón. Y yo, ok, vamos. Y aquí andamos, rentamos una tabla de paddleboard, otra de las actividades que se pueden hacer acá en la ventana. Lo bueno que hoy amaneció calmito el mar, así tranquilito. Las condiciones ideales para hacer paddleboard. Rémale, baby, rémale. Aquí ya saben, aquí yo paseando a Rubí como siempre. Remaremos, remaremos. Mira, ya se ve algo, ya se ve algo. ¿Sí ves? Sí, ya lo vi, ya lo vi. No manches, sí parece una aleta. No manches. Se está moviendo, ¿ya lo vieron? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Seguro que te quieres acercar? No, ya me dio miedo. Ya no te acerques. No, es como una manta, ¿ya ves? Ah, ¿es una manta? ¡Wow! No manches. No la asustes, no la asustes. Qué cosa tan increíble. No manches. ¿Estamos tan cerquita? Ay, es una de las grandes, pero bebé. Pero chiquita, ¿verdad? ¡Wow! Ve, beso, 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 beso. Va a salir aquí. ¿Qué haces, José Luis? Nos vamos a voltear. Nos vamos a voltear. Espérate, bebé. Acomódate, equilíbrate. Ok, ok. Sálvate tú, Rose. Sálvate tú, Rose. Bebé, sí cabemos los dos. No seas mala. Ya no me puedo mover de ahí. Voy a tener que remar con los bracitos así.
Espérate, equilíbrate, bebé. Ok, creo que no fue tan buena idea meternos los dos en una sola tabla. Y ya nos vamos así. Bueno, sí, pues es lo que intento. Me volteo y le remo yo. A ver, volteate, rémale tú. Ok, a ver. Creo que José ya se cansó. ¿Tú muy pesada o qué? ¡Ayuda! Venga, bebé. Todavía nos quedan muchas cosas por hacer el día de hoy. Explotan. Vámonos. Y esta vez ni Rose se pudo salvar, miren. También va aquí abajo pataleando, nadando para acercarnos a la playa. Venga mi Rose, sí se puede. Ahora sí ya no queda más que nadaremos. Nadaremos. No manches, con razón nos volteamos. Estaba lleno de agua. Ándale, ya sin agua, ¿qué diferencia? Vean nomás, el agua, qué bonita se ve. Oigan, pues qué divertida y qué cansada nos dimos con el paddleboard, ¿eh? Pero bueno, ya nos venimos a relajar. Miren, queremos compartirles este momento tan agradable. Aquí echaditos a gusto en los camastros con juguito en mano. Bueno, Rubí decidió irse a la silla con juguito en mano también. ¿Ustedes qué prefieren, amigos? ¿Silla o camastro? Sí está difícil la decisión, ¿eh? Columpios o camastros o sillas o tipis o techos. ¿Qué tal, eh? Uno puede subirse aquí en la escalerita y echarse a tomar el sol en este techito, ¿eh? ¿Qué tal? Esperemos que no se rompa esto, amigos. Pero como que aquí es para los que se quieren como asolear, broncear. No es lo mío, amigos. Yo no me quiero asolear ni broncear. Vámonos para abajo. Pero la vista está padre. Ahora se nos antojó jugar Jenga. Hora de jugar Jenga. Vas, empiézale. Déjamelo acomodo. La verdad es que Rubí es bien mala para el Jenga, pero siempre me hace trampa. Vamos a ver si nos hace trampa el día de hoy. No es cierto, nunca hago trampa, siempre es un perdedor. Así de rápido va a perder, así de rápido va a perder. Mírala. Ah, ya la sacó. Así de fácil. Suple, bebé. Amigos, ya le vamos a poner tiempo a José porque ya se tardó mucho. ¿Cuánto le vamos a poner? Ah, lo que quieras. ¿Cuánto? Dime. 2 segundos está bien. 1, 2 está bien. ¡Ah! ¡Qué tramposo! ¿Qué? Ni me di cuenta. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Pues la saqué. No manches. Oigan, ya ven, ya tocó poquito esto y se tambalea, ¿no? Ya valió. A ver, quedamos que 3. Puedo sacar esta sin problema. No. Ay, me dio en el dedito. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, ahora que sé que estás bien, gane. ¿Ves cómo siempre pierdes en Jenga? La primera vez que es legal, bebé. Es la primera vez que es legal. No es cierto, siempre te gano bien. We are the champions. Adivinen qué vamos a hacer ahora. Kayak. El kayak también tiene un costo adicional. En general todos lo rentan 200 pesos la hora. Queríamos uno doble, pero solo hay individuales. Ni modo, me va a tocar remar. Rémele. Me vas a extrañar. Rémele. Ahí se ven un chorro de peces pasando. Vean nomás. Estamos en un cruce de peces. Miren, vamos a ir a esa isla que se llama Isla Cerralbo. Muchos piensan que es Espíritu Santo, pero no. Es Isla Cerralbo. Vámonos. No se crean, se ve cerquita, pero sí está lejos. Han de ser unos, ¿qué? ¿10, 15 kilómetros? Sí, como 15 kilómetros, amigos. Sí, no. Nada más le vamos a dar aquí en la orillita, cotorrear, fotito y vámonos. Aparte en 1 hora ni siquiera creo que lleguemos hasta allá, ¿no? Nah, ni de chiste. Miren, más pececitos. Parecen como aguja, ¿no? ¡Las carreritas! Sí remo, amigos, no le hagan caso a José. O sea, obviamente prefiero que él reme, ¿verdad? Yo solamente grabar y pasearme. Pero sí remo.
Oigan, pues estando en el kayak, vimos que aquí cerquita hay un arrecife. Pues vamos a meternos a ver si vemos pececitos. A nosotros se nos olvidó nuestro snorkel, pero pues aquí también lo rentan. Rubí se quedó de flojita echándose su michelada. Yo voy a ver qué tiburón vemos. Miren, ahí está el glamping y ahí se ve la manchita del arrecife. Vamos a darle. Oigan, vale mucho la pena hacer el snorkel. Vi un chorro de pececitos. Solo hay que ser pacientes porque están escondidos en las hierbitas esas en el pasto marino. Está padre, ¿no? El concepto de las carpitas. Lo que sí es que durante el día, pues al final de cuentas son una casa de campaña. Sí están calientes por dentro. Pero pues la verdad es que uno no está dentro, uno está en los camastros disfrutando del mar. Y muy importante, no se pueden ingresar alimentos y bebidas del exterior. Oigan, qué caliente está la arena, ¿eh? Uno no puede andar ni descalzo, nos tocó ardiendo. Oigan amigos, pues después de tantas actividades, pues ya como que hizo hambre, ya nos pedimos algo para picar, un cevichito y unas micheladas. En general nos está gustando mucho este glamping, está bien a gusto y lo que vemos es que la mayoría de la gente que está aquí viene de Day Pass, pero nosotros les recomendamos que vivan toda la experiencia completa y sí se queden a dormir, no se van a arrepentir. Todo muy bien amigos, lo único que se nos hizo raro es que las actividades básicas como el kayak y el paddleboard tengan un costo adicional para los huéspedes. Normalmente este tipo de conceptos ya lo tienen incluido, pero pues bueno, 200 pesos tampoco es tanto. Oye, ¿qué tal el ceviche, ve? ¿No dejaste nada? Ya me lo acabé, pero estuvo mejor el desayuno. Sí, estuvo bueno el desayuno, estuvo bueno el desayuno. Oigan amigos, pues vamos a ir a unas playitas que no están en La Ventana, pero están muy cerca de aquí para darles más opciones. Por cierto, un dato interesante es que realmente toda esta área donde estamos es el ejido del Sargento y solamente un cachito se llama La Ventana, pero lo que se hizo popular fue el nombre de La Ventana, entonces pues ya prácticamente todos los de fuera le dicen a todo esto La Ventana. Luego por eso unos preguntan, ¿se llama el Sargento o se llama La Ventana? Es lo mismo amigos. Bienvenidos amigos a Playa Turquesa. ¿Turquesa o Esmeralda, bebé? Turquesa. Turquesa. Wow, wow, wow. ¿Qué les puedo decir amigos? Wow. Que... Wow, o sea, esto es prácticamente una playa virgen. Está increíble. Wow, bajita, sin oleaje, color turquesa. Sí le hace honor a su nombre. Más o menos virgen, miren, sí hay algunas propiedades, pero de ahí en más, vean, no hay nadie, absolutamente nadie más. Está muy, muy bonito, en serio, muy bonito. Miren, por allá está La Ventana. Lo que hicimos fue darle la vuelta por la carretera hasta llegar a la parte de la terracería y llegar aquí. ¡Oh, Playa Turquesa! ¿Se siente frillita, verdad? Nos hace falta acalorarnos o echarnos el chapuzón completo. Yo creo que sí, ¿eh? A ver. Échale, échale. 2, 3. Échale, échale. ¡El chapuzón! Oigan, algo que nos gusta
mucho de La Ventana, bueno, y de todas estas playitas, es que están muy cerca de La Paz. Es más o menos el mismo tiempo que ir hacia Balandra. Y pues se pueden quedar a dormir, así como nosotros. O si se están quedando en La Paz, pueden ir y venir en el mismo día. Nosotros les recomendamos que para venir a todos estos lugarcitos se renten un auto, porque no hemos visto transporte público para estos rumbos. Eso sí, por favor, amigos, no se vayan a meter a la arena con el auto si no traen un vehículo 4x4. Cada vez que vamos a una playita, siempre vemos a alguien que se atora. Siempre, amigos. No hagan confianza, no hagan confianza. No sean uno de esos. No sean uno de esos, no hagan confianza. Los vehículos convencionales sí se atoran. Comenten, amigos, ¿quién ya se ha atorado en la playa? Nosotros la primera vez que venimos a Los Cabos nos pasó. Por eso les decimos, si vienen, no lo hagan. No hagan confianza. Oigan, ahorita volamos el dron y vimos un chorro de animalitos, pececitos en el agua. Pero no solitos, así como escuelas, cardúmenes, en grupo, padrísimos. Se ve increíble desde arriba, guau. Por eso le llaman al Mar de Cortés el acuario del mundo. Con justa razón, ¿ya ven todos los pececitos que vimos en el snorkel? ¿Qué vimos o qué vi? Bueno, tú me enseñaste los videos. Amigos, pues qué rico chapuzón. Está súper agradable esta playita. Nos encantó, amigos. Pero bueno, fotito y vámonos a la siguiente playa. Vámonos a la siguiente. Está impresionante el paisaje, ¿no? Como que seco, cactus. Y vean, playita turquesa. Seco, turquesa. Café, turquesa. Chequen, luego se ve la diferencia como de la terracería y la arena suelta, ¿no? Para allá no hay que meterse. No se metan, amigos, nunca, nunca. Y si se les llega a encajar la llanta en la arena, solamente hay que escarbarle así como por atrás, poner unas piedras y echarse de reversa para que la llanta agarre y puedan salir. Bienvenidos a Playa Punta Arena. Miren, acá sí hay más gente, se ven unas cuantas sombrillitas. Y es que es más fácil llegar, aunque también es terracería, está un poquito mejor el camino. Y últimamente también se ha hecho más famosa por el faro. ¡Faro! Miren, nosotros ya nos acomodamos, ya pusimos nuestra sombrillita. Y vean nada más qué chulada. Acá también los colores están súper, súper bonitos. Es que pues prácticamente es la misma playita, de por allá venimos y justamente aquí es donde termina, es la punta de la bahía de La Ventana, amigos. Qué bonito, qué bonito. Amigos, estoy impactada con estas playas. ¡Qué paraíso! Miren nomás, la Rubí Caguamas, ya se abrió una caguamita. Pero es para ti, te la serví a ti. Ahora resulta, ese ni es mi vaso, Compartimos. Pues bueno, amigos, a su salud. Salud, saludcita, con esta vista. Hasta se me cayó. Pues se te cayó la babita, Oigan, y en cuanto a hospedaje, lo que vimos es que la mayoría de los lugares están enfocados en el extranjero. De hecho, los precios hasta están en dólares. Y no son tan económicos que digamos. Lo más barato que encontramos fueron Airbnbs en 900 pesos. También está el hostal La Ventana con habitaciones privadas, está alrededor de 1100. Y el Changomango, que son habitaciones en forma de tubos, andan como en 1200. Y de ahí para arriba todos los demás hospedajes. Amigos, pues vamos a volar el dron para ver cómo se ve desde arriba. ¿Se acuerdan de Kakaroto? Pues ahora les presentamos a Omnidron. Este es el nuevo. Y no se preocupen, Kakarote sigue vivo, sigue guerrereando. ¡Vuela alto, Omnidron! Mi dron, qué genial volaste. Qué genial volaste, amigo. De verdad que nos sorprende la cantidad de vida marina que uno encuentra por acá. ¿Qué tal ese lobito marino, Andaba como que ahí jugando con el dron de grábame, grábame. Y súper cerquita de la costa, ¿no? A ver, hay que meternos a nadar, capaz que viene nadando. Hora de la dona, hora de que José infle. ¿Cómo vas? ¿A gusto? Flotar en este paraíso en una dona es lo máximo. Nomás no te relajes mucho porque te lleva la marea, No, sí, aquí todavía piso. Ah, no, no piso. Yo la siento más fría, cada vez más fría. O es mi imaginación. A lo mejor porque estamos más cerca del mar abierto, por eso se siente más fría. La ventana. La ventana.
Ya que pesas mucho. Ya no pisé. Ya pisé. ¿Qué tal el paisaje, Faro, Dona y Rubí en cristalinas aguas de la Baja. Pues díganle adiós al Faro, amigos. Vámonos a la siguiente playita. Bienvenidos a Ensenada Muertos, o también conocido como Bahía de los Sueños. ¿Cuál nombre les gusta más, amigos? En esta bahía, si hay un restaurancito, en las playas que acabamos de ir no hay nada. Por eso nosotros nos llevamos nuestra sombrilla, nuestra hielerita y la botanita. Miren, ya nos pedimos un ceviche de pescado natural. Está bien bueno, la verdad es que sí nos gustó más que el del glamping. Es una buena opción si andan por las playitas de aquí y no vienen preparados con alimentos. Todas estas playitas están a 10 minutos una de la otra, están bien cerquita. ¿Qué tal nuestra vista, El mar con un yate en medio. Esto de aquí como que parece arrecife. Ahorita nos vamos a asomar, se ve más oscurito. Déjame ceviche. Mira, te preparé una tostadita de aguacate bien rica. Muy bien, gracias, bebé, gracias. Siempre pensando en ti. Excelente. También nos pedimos unos camarones a la diabla y también están bien deliciosos. Provechito. Bien ricos. Está muy sabroso, ¿verdad? Hasta la ensalada está rica. Acá también hay kayaks, la renta está en 150 pesos la hora. Vénganse, vamos a explorar. Aquí al lado del restaurante hay como un senderito con vista panorámica. ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! ¿Sí, va? Miren nomás, es una caminata ruda. ¡Oh! 4x4 también. ¿A dónde llegará? Vamos a ver. Estuvo cortita la caminata, amigos. Acá ya no hay nada, es donde empieza prácticamente la bahía. Miren, Rubí fue a tocar el agua. ¿Está caliente? ¿Está fría? ¿Qué está? Pues está más fría que caliente. ¡Fría! Dijo, ¡fría! No te vas a caer, Oh, vean todas las cucarachillas de mar. ¿Cómo se llaman esas? ¿Quién sabe cómo se llaman? ¡Wow! Un chorro. ¡Eso está gigante! Hola. Dos cosas, amigos, se vale disfrutar, pero por favor no hay que dejar la basura, no hay que ser cochinos. Ya ni la hacen, ¿qué les cuesta? Si pudimos traer hasta acá las botellas, también pudimos haberlas llevado de regreso. Por favor, amigos. Y la otra es que pues todas estas playitas están muy vírgenes. Por aquí van a encontrar muchas conchitas, como fósiles de corales. Todas esas, amigos, se quedan aquí. No hay que llevarse absolutamente nada. Estas conchitas se deshacen y sirven como nutrientes para el mar de nuevo. Si queremos conservar nuestras playas, hay que dejarlas tal y como las encontramos. Amigos, esta playa está muy rocosa, ya caminamos bastante. Esta es la parte con menos piedras, pero la verdad no nos animamos a meternos, y menos ahorita que el mar está un poco picado. No vaya a ser que nos vayamos a dar un golpe, mejor de fuerita. Bebé, ni todo el camino que cargaste el snorkel. Ah, ya sé. Ni modo. Ni modo. La seguridad ante todo. Lo que sí es que está bien rica la arena, Está más rica que allá atrás, ¿no? Sí. Oigan, algo curioso es que ahorita en el camino nos encontramos varios animalitos muertos, pececitos. Hasta una tortuga, como que se quedó de lado, ya no se pudo regresar y se murió. Sí está grande la tortuga, A lo mejor y se llama Ensenada de Muertos porque varan muchos animalitos y se mueren. ¿Alguien sabe, amigos? Comenten. ¿Alguien sabe cuál es la realidad de todo esto? Todo eso fue lo que caminamos hasta llegar aquí. Amigos, pues la verdad es que no nos gustó la playita de esta bahía. Es más como para pescadores, salen muchas lanchas. No la recomendamos para ir a nadar. Lo que sí les recomendamos es el restaurancito. Si andan por estas playitas, está muy rico. Pero bueno, amigos, vámonos de regreso a la ventana a hacer nuestra siguiente actividad. Amigos, venimos a hacer una actividad muy divertida. Un tour de bicicletas entre los cactus, A ver si no nos espinamos. Pues a darle. ¡Vámonos! Pero no es cualquier bicicleta, venimos en bicicletas eléctricas. Bueno, asistidas es el término correcto. Uno le pedalea y la bici te da más potencia. Miren, está bien padre que la bicicleta te va diciendo tu velocidad. Tú le puedes poner el modo que quieras, si quieres turbo, si quieres ahorradora de energía. Miren, vamos a cambiarle. Ahorrar energía. No queremos ahorrar energía. ¡Queremos turbo! Así se siente, más potencia en cada pedaleada. ¿No te has espinado? No, pero voy con un miedo.
miedo. Esta ruta se llama el Corredor de los Cardos, amigos, porque estamos rodeados por cardos, que son estos cactus gigantes. ¡Ay, esto está enorme! Casi choco. Allá vamos, entre cardones. ¡Wow! El paisaje está increíble, amigos. Está padre porque uno puede rentar las bicicletas y ya sea venirse por su cuenta aquí a perderse, a darse el rol a la espinada, o hacerlo por medio de un tour con un guía, así como nosotros. Nosotros no nos queremos perder. No manches, vean esos, vean esos. Son grandísimos, ¿ve? ¡Ay, puentecito! ¡Ay! Destantea, destantea. Miren esta chulada, amigos. Se estima que tiene alrededor de 200 años. Un bebecito, ¿no? ¡Wow! Como dato curioso, esta especie es endémica del norte de México y está prohibido extraerlos o moverlos de donde estén. Es una especie protegida. Muy bien, muy bien. Es patrimonio aquí de la Baja. ¿A poco no? Eso. De hecho, amigos, en inglés se llaman elephant cactus porque asemejan a una pata de elefante, ya que se hace grueso el tronco, ya que agarra callo. Yo no parece una pata de elefante. Vámonos, a seguirle. Yo voy hasta atrás, soy la última, soy la más lenta. Pero más vale. Hay que estar bien atentos porque uno puede encontrar liebres, conejos, venados, amigos, ¿eh? Amigos, ya me quedé solito. Hasta el frente el guía y no viene Rubí. ¡Hey! Ahí me está esperando José. Ahí viene. Bebé, dale, bebé, ándale. Miren, amigos, esas son las famosas chollas. Choya. A los de La Paz le dicen cholleros porque viven entre todos esos cactus, entre las chollas. Esa largadita es la pitaya. Ya está empezando el atardecer, amigos. Qué bonitos colores agarra el paisaje, ¿no? Estos senderos son de grado de dificultad para principiante. Ya si quieren algo un poquito más difícil, también hay otras opciones, amigos. También hay otras opciones. Para una primera vez como nosotros, aquí está perfectísimo. ¿Qué pasó? Se me patinó. ¿Te espinaste? No. Todo bien, amigos, todo bien, no se preocupen. Una patinadita. No más, qué chulada de vista, amigos. Es la misma que Qué chulada de paisaje. Oigan, no me imagino hacer todo esto en bicicleta de montaña normal. La verdad que sí es un parote que sea eléctrica. Así, sí es como paseo. Si veníamos en la normal, no. Ya nos hubiéramos quedado a los 200 metros. Ya, a seguirle. A pasear, a seguir paseando. Seguir paseando. Uy, la Ramona. Ay, me caí. Nadie se dio cuenta, amigos. Nadie se dio cuenta. Si nadie se dio cuenta, no me caí. Ay, Dios mío. Vean nomás, para que vean el tamaño. La diferencia. No manches. Son gigantes. Wow. Hoy voy sonriente, pero detrás de la sonrisa voy... ¡Ah, mamá! No te crean, está muy chido, la verdad. Sí lo volvería a hacer. ¿Sí lo volverías a hacer? Sí. Pues muy padre la experiencia, amigos. Fueron alrededor de 2 horas. Recomendable hacerlo por la tarde para que no pegue tanto el solezazo, el calor. Justamente al atardecer, y aparte de que la vista está, increíble. O sea, de que ves ahí el sol poniéndose con los cactus, las montañas, el mar. ¡Wow! Lo disfrutamos bastante, amigos. Recomendación, traigan agüita. Eso sí nos falló, si ando bien sediento. Sí, yo también. Y la verdad es que sí necesitan un poquito de condición para poder echarse este recorrido. Y obviamente tenis, no van a venir en chanclas. Amigos, pues venimos a echar taquito, estamos en Las Guacamayas. Nos recomendaron este lugar porque la mayoría de los restaurantes acá cierran a las 9 de la noche. Este es uno de los pocos que cierra un poco más tarde. Miren, yo me pedí una quesadilla con chicharrón y un taquito de pastor. Provechito. Yo me pedí un choriqueso y una tostada de cueritos. Oigan, y nos encantó que hay aguas frescas de frutas naturales hechas al momento. Yo me pedí una de guayaba y una de hierbabuena. Las dos están muy buenas, así que me pedí otra más de guayaba con hierbabuena.
Buenos días, alegría. Hoy ando toda modorra. Me salió hoy con la cobija como ayer José. José sigue dormidito, no se quiso levantar. Más bien está súper cansadísimo. Ayer regresamos molidos de las bicis. Seguro esto íbamos a llegar a hacer fogata, pero no. Llegamos directito a la cama, amigos. Pero qué bonito amanecer. Amigos, no me pude resistir a una foto con la carpa y me vestí y ni modo levanté a José. Ay, bebé, gracias. Te amo. Oigan, ya nos hace falta hacer más ejercicio, ¿eh? Me duelen hasta las pompas, ¿qué onda? No, pero sí valió la pena la levantada, ¿eh? Rubí me explota, pero con buenas razones. Quedó muy buena la fotito. Amigos, y otra de las actividades que les recomendamos hacer aquí en La Ventana es un safari por la isla Cerralbo. Justamente ahorita es temporada de móbulas, que son unos animalitos muy parecidos a las mantas, pero son más divertidos porque estas se la pasan saltando por el agua. Hacen piruetas y saltos acrobáticos. Es un recorrido de entre 5 y 6 horas en el que uno va navegando y buscando fauna marina. Hasta ahorita hemos visto móbulas, delfines, una ballena, muchos pececitos y vamos a ver qué más nos topamos. Estamos haciendo un video completo de esta experiencia para que pasen a verlo al canal. Pásele a lo barrido, busquen nuestro video en YouTube y aprovechen para suscribirse. Cuenta la leyenda que si se suscriben a nuestro canal, cuando vengan a la Baja Sur van a ver muchos animalitos marinos. Suscríbanse, no vaya a ser. Amigos, pues estuvo muy padre la experiencia del safari, se la recomendamos muchísimo, sobre todo cuando es temporada de móbulas, que es 2 veces al año, a finales de primavera y a finales de otoño. En la descripción del video les dejamos el contacto de con quién hicimos esta experiencia. Y pues ahora nos venimos a un restaurancito que se está haciendo muy popular, se llama La Tuna y está aquí en la playita. De hecho, es como un club de playa, las instalaciones están súper bonitas, hay mesitas, silloncitos, tipis. Nomás faltan los camastros, amigos. Ah, miren, si hay camitas, hay 2, pero sí hay. Y pues hay mixología, yo me pedí un mezcal con Jamaica y Rubí una... ¿Qué pediste? Me pedí un clamato, pero les cuento mi triste historia, me lo trajeron solito preparado sin cerveza. ¿Quién pide un clamato sin cerveza? Hay que especificar, amigos, clamato con cerveza para que les traigan lo que quieran, porque si no, luego te roban la bebida. Miren, alguien ya se gandalló mi mezcalito, ¿qué tal está? Está bien bueno, ¿eh? Matanga dijo la changa. Y de comer, para picar, nos pedimos un taquito de pulpo y uno de camarón. Pues provechito, amigos, con esta vista. Provechito, amigos. Uy, pruébate el taquito de camarón, está re bueno. Solo porque tú insistes. Dale. Wow, qué rico está. ¿Aquí está bueno? Está delicioso. Pues muy a gusto este lugarcito, no es lo más barato que digamos, pero está muy rico. Está muy padre para venirse con la familia, con los amigos, echarse unos tragos coquetos. Eso sí, antes de venir les recomendamos que hablen por teléfono para ver si abrieron, porque ahorita solamente están trabajando de jueves a domingo. En general, lo que hemos visto es que cuando no es temporada de kitesurfing, el pueblo está como muy apagado entre semana. Pero la ventaja es que pues casi no hay gente en las playitas, unas por otras. Miren esta chulada, mojito de mango con una paletita de mango, ¿Y la tuya qué es? Agua tónica con frutos rojos. La la. La pedí para la foto. Ya saqué el tripié. Miren, y de postrecito un cheesecake, Se ve bien delicioso. No me. Ahí va el avioncito para mí. Oye, ¿me das de tu postre? Te puedo dar un pedacito pequeñito. Qué codo, dame más. ¿Qué tal? Está bien bueno. Rubí bailando con el tripié. ¿No te da pena? No. Te veía a lo lejos y hice un corazoncito y te veías bien bonita. ¡Cuánto amor!
Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos. Nos gustó mucho la ventana y todo lo que hicimos. Lo que sí notamos es que muchos de los establecimientos están más enfocados en el extranjero, sobre todo en la temporada de vientos, que viene mucha gente a hacer kitesurfing. Por ejemplo, también nos recomendaron ir a la pizzería Playa Central, pero no tenían muchas cosas de su menú. No había algunas pizzas, no estaba su famosa galleta, se les acabaron las papas a la francesa. ¿A quién se le acaba algo tan sencillo como las papas a la francesa y sin tener clientes? Bien enojado por las papas a la francesa. La verdad es que el lugar se veía muy padre, pero ese sí nos quedó a deber, nos decepcionó un poco. De hecho, ahí está el único cajero que hay en toda la ventana, pero también es para extranjeros. Mexicanos, si necesitan retirar dinero, la opción es el Oxxo, si hay un Oxxo. Le preguntamos a uno de los empleados y sí nos dijo que la verdad el pueblo le echa más ganas cuando llegan los extranjeros. Pero a lo que nosotros vimos, sinceramente este pueblo tiene todo el potencial para tener turismo todo el año, no solamente los meses de viento. Como ya vieron, hay varias actividades, está cerca de La Paz, las playas están bonitas y son gratis. Nada más vénganse bien armados con su sombrillita y helera. Es más, muchos de los precios están solamente en dólares. Ahí me tienen convirtiendo ahí a ver cuánto me salen las clases del kite. Esperamos volver en algunos años y ojalá que haya más turismo nacional. Pero bueno, hora de decir adiós. Gracias por ver el video, amigos. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos y caricias. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. ¿Qué, te sorprendieron mis caricias o qué? Yo pensé que iba a decir besos y abrazos, y tú, besos y caricias. Remaremos, remaremos, remaremos. ¿Un chorro de peces? ¿Dónde? Oh, no alcancé a ver.